Vamos a terminar con Orígenes. Nada más voy a hacer una referencia en el libro de Justo L. González, Historia del Pensamiento Cristiano. Ahí viene algo de lo que estamos viendo. Y creo que sería un buen libro que deberían de tener, porque habla precisamente sobre el desarrollo del pensamiento cristiano. Y aquí viene también Orígenes y los que estamos viendo. Puro pensamiento cristiano. Quiero terminar nada más con una anécdota de Orígenes. Busquen el Evangelio según Mateo 19:12. Dice, él escribió, dice que la escritura tiene un doble sentido, literal y espiritual. ¿De acuerdo? Orígenes espiritualizó mucho. Ustedes pueden investigar y pueden ver algunos sermones de Orígenes, los espiritualizó mucho. Pero siendo joven, él nace en cuna cristiana, crece en cuna cristiana, nada más que tiene un deseo de agradar a Dios y tiene cierta influencia. Así que él interpreta literalmente este pasaje que vamos a leer. Vamos a leer, él lo interpreta literalmente y lo hace. 19:12. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Así que él se hizo eunuco. Y eso después le trajo muchos problemas, porque muchos decían que no se podía ordenar como obispo por haberse castrado. Entonces, fue muy literal. Él dice, yo quiero entrar al reino de los cielos y si me tengo que hacer eunuco, me voy a hacer eunuco. Ese es nada más un dato de Orígenes y quería compartírselos nada más. Muy bien. Aquí vamos a entrar con Agustín. Vamos a hablar un poco largo el tema de Agustín. Agustín de Hipona. Creo que es un referente en el estudio de la teología, es un referente en la historia del cristianismo. Y vamos a hablar un poquito de Agustín como el primer filósofo cristiano. Agustín, que nació en el año 354, se le puede considerar el primer filósofo cristiano. En Milán escuchó los sermones de Ambrosio. Ambrosio era obispo de la ciudad de Milán, allí escuchó. Ambrosio citaba en sus sermones pasajes completos de Plotino. Plotino es el fundador del neoplatonismo. Así se llama esa corriente filosófica, neoplatonismo. Ahora él escucha a Ambrosio de Milán, pero Ambrosio de Milán en sus sermones usa mucho a Plotino y eso fue lo que le gustó a Agustín de Hipona. Le llamó mucho la atención, así que él sigue yendo a escuchar los sermones de Ambrosio. La actitud de Agustín hacia la filosofía es positiva, hasta el punto de explicar la evolución de esta como un camino hacia la verdad total. Así que Agustín de Hipona identifica la filosofía con el culto a Dios. Él pensaba, él razonaba que si la filosofía es amor a la sabiduría
y la sabiduría es Dios, entonces la filosofía es el amor de Dios, es el culto de Dios. Y como la sabiduría de Dios es Cristo, el verdadero filósofo es el cristiano auténtico, discípulo y amante de Cristo. Él razonaba a partir de la filosofía, tenía una fuerte influencia y explicaba y identificaba a la filosofía, la relacionaba con la sabiduría, y él decía que la sabiduría de Dios es Cristo. Ahora, para entender plenamente Agustín de Hipona, para entenderlo bien, es preciso conocer las fuentes que él bebió. Es decir, necesitamos conocer en dónde se desarrolló intelectualmente, qué fue lo que leyó, qué fue lo que él bebió, por decirlo de alguna manera. Entonces, aparte de la Biblia, tuvo una fuerte influencia de Plotino. Ahí está. ¿Quién fue Plotino? Es el fundador del neoplatonismo. Y vamos a ver qué enseña el neoplatonismo para poder entender un poquito el pensamiento de Agustín y cómo se hizo uso del neoplatonismo a la hora de querer explicar su fe. Primero, el neoplatonismo, aquí está, Plotino. El neoplatonismo enseña que toda la realidad se deriva del uno. Él dice, todo lo que nosotros vemos, todo lo que observamos, se deriva del uno. Así le llama, el uno. Y del uno, todo se deriva a partir de emanaciones. Del uno se va derivando. En esas emanaciones, el uno se mueve hacia la multiplicidad. Por lo tanto, el mal como tal no existe, sino que es una falta del bien, una distancia del uno. Plotino decía esto, en la medida que se van alejando estas emanaciones del uno, él decía, el mal no existe. Simple y sencillamente lo que pasa es que en la medida en que se va alejando en estas emanaciones, uno se va alejando del bien. Esto quiere decir que va disminuyendo la divinidad y al disminuir se va alejando del uno, se va dejando del bien. Entonces hay una distancia del uno. Y al argumentar esto, él dice, el mal no existe. Simple y sencillamente que las cosas parecen diferentes, parecen malas, porque nada más nos estamos alejando del bien. Ajá. El verdadero conocimiento se obtiene mediante la contemplación de las realidades superiores, la contemplación del uno. Así se obtiene el conocimiento, de la contemplación del uno. Y la meta, aquí vamos a entrar a un terreno, la meta de la contemplación del uno es el éxtasis. Es el éxtasis. Entonces, según Plotino, en la medida en que uno aprende a contemplar el uno, ¿cómo sabemos, según Plotino, que se está contemplando el uno? A través del éxtasis, de experiencias internas que se llegan a manifestar de alguna manera. El éxtasis es cuando el alma completa al uno y se pierde en él. Y se pierde en él. Ahora, Agustín usa esta doctrina del uno y las emanaciones para explicar el origen del mal. Y usa lo mismo. En la medida en que uno se va distanciando de, ahora no le llama el uno, le llama Dios.
En la medida en que uno se va distanciando de Dios, en esa medida va surgiendo el mal. Esto nada más lo ocupó él porque él no encontraba una manera de explicar el origen del mal. Esa hora se hace la misma pregunta a muchas personas. ¿Dónde se origina el mal? ¿En Dios? No. Pero algunos llegan a argumentar, pues ¿quién quiere al hombre? Dios. Entonces, ¿dónde se origina el mal? No, pero es que en Dios no es origen. Pero quieren un argumento lógico, racional. Y él ocupó esta imagen de Plotino para decir, nos vamos alejando de la divinidad, nos vamos alejando de la divinidad. Así que aquí todo está bien. Aquí no hay nada malo, todo está bien. El problema es que como hombres nos hemos alejado. Y en la medida que más nos alejamos, las cosas van a ser mal. Entonces, no está el origen el mal en el uno, sino está el origen en uno. Entonces, ven esa cuestión, ayuda a explicar. Él quería nada más una explicación. Él toma esta idea y explica, aquí está el origen del mal. Porque muchos pensadores, bueno, ¿cómo puedes explicar eso? Nosotros, ¿cómo lo explicamos en la escuela bíblica dominical? Lo explicamos, Dios creó al hombre a semejanza de él y le dijo que podía hacer cualquier cosa menos comer del árbol de la ciencia de bien y del mal. Si comía del árbol, iba a morir. Come de ese árbol, hay un rompimiento y entonces viene la maldición, viene el mal. Y Dios descubre en el corazón del hombre que lo único que hay de continuo en continuo es hacer ¿qué? El mal. Así explicamos nosotros. No tenemos ningún problema. Pero Él quiere satisfacer no solamente su razón, sino la razón de aquellos. Para que vean cómo. Entonces Él usa este esquema, el esquema de las emanaciones y del uno, para explicar el origen del mal. Así que vemos que usó mucho a Plotino. Ese es el argumento de Plotino. Se pierde ahora la contemplación. ¿Cómo verdaderamente, según Plotino, se está contemplando al uno? En el éxtasis. Sí, hermano. Hermano, ¿Agustín es considerado cristiano? Es considerado cristiano. Es considerado cristiano, él es cristiano. Estudiamos su teología, es una teología muy buena de Agustín. Si estamos pensando en el catolicismo, ¿qué influencia tiene más? Tiene más influencia de Tomás en la iglesia católica. Agustín de Hipona tiene mucha influencia o no tiene influencia, sino hay mucha relación con el calvinismo. Entonces, Agustín de Hipona empieza a desarrollar doctrinas que son muy parecidas a las de Calvino. Así que hay mucho, doctrinalmente, teológicamente, hay mucha relación con Agustín de Hipona y la Reforma protestante. El retomar algunas cosas que Agustín enseñó. Entonces, sí es cristiano. El hecho de que estamos viendo que él usa esto nada más para querer explicar. ¿Sí? ¿Por qué su pregunta, hermano? ¿Había pensado algo o...? Ok, sí. Sí, él es cristiano. Muy bien. O fue. Profundamente religioso, austero, místico por excelencia. Murió casi en soledad de una enfermedad larga y dolorosa. Estamos hablando de Plotino. Combina la trascendencia del motor inmóvil de Aristóteles con un papel creativo como causa única del universo. Todos los entes son entes por el uno. Postuló claros e inseparables niveles del ser. Estamos hablando de Plotino igual. Miren lo que hace Plotino. Vamos a verlo acá. Él habla de que todos los entes son entes por el uno. O sea, todos los seres son seres por el uno. Pero hay niveles del ser.
Vemos el uno, que es el bien, que está arriba, está por encima de todos. Pero después de esto está la mente divina, ¿sí? Es inteligencia y verdad que aspira a la unidad. Y después de la mente divina vemos al alma, el alma o el espíritu. Eso también lo usó Agustín de Hipona para explicar la Trinidad. ¿Sí? Entonces vemos ahí cómo esas ideas de Plotino influyeron en las explicaciones ortodoxas de la Trinidad cristiana. Volvemos a lo mismo que he dicho. El uno, ahí está. Es el uno. Pero no, Plotino no está pensando en Dios, este Dios que vemos en la Biblia. Es lo mismo. Hay una mente divina, sí hay algo, una inteligencia que está ahí también, que se desprende del uno, y el alma o el espíritu que se mueve también. Esto tiene influencia en las explicaciones ortodoxas de la Trinidad. Tuvo una fuerte influencia oriental en la filosofía de Plotino y se deja ver en su concepto del hombre y la redención. Para Plotino, el alma individual, igual que la cósmica, debe aspirar a la verdad y evitar los deleites carnales. Otra vez esa cuestión de que la carne es mala. Por causa de una caída original, las almas están sujetas a la reencarnación hasta que se purifiquen por completo mediante el ascetismo, la meditación y el éxtasis. Ahora, ¿qué es el éxtasis? El éxtasis es cuando el alma trasciende y momentáneamente alcanza la comunión directa con el uno. Es misticismo eso, hermanos. Yo no sé, pero ¿qué tanto cristianos están buscando eso? Porque a veces no es suficiente caminar en la fe. Quieren experimentar algo. Y nosotros tenemos que enseñarles, pensando bíblicamente, o sea, ¿de qué manera vivieron los primeros cristianos? O sea, ¿qué experiencias sobrenaturales tuvieron los primeros cristianos? Piensen en la Biblia. Bueno, la recepción del Espíritu Santo. ¿Ven la cuestión? O sea, la idea de Plotino del éxtasis es llegar a experimentar la unión con el uno. Llegar a experimentar eso. Llegar a poder encontrarse con el uno. Trasciende su alma. Experimenta eso. Eso es lo que Plotino enseña. Pero el cristiano, ¿de qué manera se encuentra con Dios? No con el uno. ¿De qué manera se encuentra con Dios? Y la única manera en la que puede uno encontrarse con Dios es a través del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es un hecho sobrenatural, porque es obra del Espíritu Santo, pero esto no implica que tiene que pasar algo sobrenatural o corporal. No sé si me estoy explicando. Ya lo he platicado en algunas clases, se los he comentado a algunos de los que han sido mis alumnos, de un hermano que le estoy compartiendo la palabra y que él llega y me dice que llego con él a su casa y me dice, pastor, ahora sí experimenté la presencia de Dios. Y le digo, ¿qué pasó? Y él había ido a una iglesia donde inició, dejó de ir y volvió a ir. Su esposa en ese entonces no era creyente. Ella estaba sentada a un lado y escuchando. No hablaba, escuchaba y escuchaba. Y él llegó, ahí está ella, está él, y me dice, sentí la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Es que fui a ese culto, cantamos, cerré los ojos y yo sentí que estaba
flotando. Yo sentí la gloria de Dios, sentí la presencia de Dios y empezó a hablar así. Y entonces me interrumpe su esposa. Y nunca había hablado ella y ahí habló. Y me dice, pastor, una persona que siente a Dios así, ¿está bien que pegue? Y me volteo y le digo, ¿le pegas a tu mujer? Dice que el que calla, otorga. No me dijo nada. Entonces, le pegaba a su esposa. O sea, cuando él se enojaba, le pegaba. ¿Dónde se puede reflejar bíblicamente más esa comunión que se está buscando con Dios? En un hombre que trata a su mujer como vaso ¿qué? Frágil. Entonces, a veces estamos de repente el cristiano, y no lo hace de mala fe, los hermanos no lo hacen de mala fe. Simple y sencillamente no han conocido bien la palabra de Dios. Necesitan conocer bien la palabra de Dios, pero ellos de manera muy noble están buscando esa comunión ¿con quién? Con Dios. Y piensan que a través de esas experiencias es como pueden llegar a tener comunión con Dios. Hay videos, algunos videos que vi. No he estado en iglesias así, pero en la década de los 90 y principios del 2000, a muchas iglesias donde las personas se caen, se convulsionan, empiezan a vomitar, todo ese tipo de experiencias. Y las personas piensan que eso está bien, ¿no? Y siempre he pensado que de alguna manera quieren sentir esa comunión, experimentar esa comunión con Dios. El problema es que ¿qué sustento bíblico se tiene para hacer eso? ¿O por qué? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué de repente algún predicador agarra y hace así con su saco y todo se cae, ¿no? O empieza a tocar uno, a tocar otro y pum, 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 pum. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Y son situaciones que nos tienen que llevar a reflexionar por qué se actúa así. La respuesta de muchos es porque está obrando ¿quién? El Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ver si verdaderamente el Espíritu Santo obra así. Ok. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por la cuestión de Plotino del éxtasis. Él hablaba de trascender el alma y llegar a tener comunión con el uno. Probablemente muchos piensen así, necesitamos algo para sentir la presencia de Dios. Y la Biblia nos enseña de qué manera podemos agradar a Dios. Y es muy diferente, por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, ¿queremos agradar a Dios? Hay que agradarlo por medio de la fe cuando las cosas nos están yendo mal. Hay que agradarlo por medio de la fe cuando alguien esté en medio de la persecución y está a punto de morir por causa de su fe. Hay que agradar a Dios. Y a través de esas experiencias que yo no dudo que algunos sí lo viven. Tal vez lo que yo cuestiono es que tanto les ayuda verdaderamente a tener una comunión con Dios. O sea, que se vea reflejado en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, en el ejemplo que yo puse, o sea, este hermano sintió la presencia de Dios. Pero lamentablemente, de vez en cuando le daba una cachetada guajolotera a su esposa, la golpeaba. Y es cuando ella pregunta eso. Después ella se convierte
ella cree y se fueron a Tijuana y un día recibí una llamada de ellos, me dio mucho gusto. Muy bien. Dejamos a Plotino, nada más hablamos de él por la influencia que tuvo con Agustín. Vamos a retomar a Agustín. Agustín dice, creo para comprender y comprendo para creer. Así que él pone en primer término la fe. Y después él usa la razón. Creo que para comprender y comprendo para creer. Agustín estudió las relaciones de la fe y la razón basado en su propia experiencia espiritual. No ofrece pruebas de la existencia de Dios. Fíjense bien, él no trata de ofrecer pruebas de la existencia de Dios, sino simplemente rutas que conducen a la divinidad. Así que para Agustín no hay pruebas, sino rutas que conducen a la divinidad. Esas rutas son dirigidas a los fieles que, poseyendo la fe, buscan la inteligencia de la misma. Y la ruta para poder, según Agustín, conocer la existencia de Dios es la ruta de la fe. Conocer para Agustín no es recordar como en Platón, la teoría de la reminiscencia, no es recordar, sino para Agustín conocer es ser iluminado. ¿Cómo, según Agustín, cómo es el hombre iluminado? El hombre es iluminado por Dios a través del verbo, es decir, del logos, de Cristo. Entonces, conocer es ser iluminado por Dios interiormente. Conocer no es recordar, sino ser iluminado por Dios. Así que podemos ver que para Agustín la verdad no se crea, sino que se descubre, y la verdad es siempre revelación. Agustín identifica la verdad con Dios mismo. El fundamento de la verdad no es la ciencia, no es la opinión, sino el fundamento de la verdad es Dios, inmutable y perfecto. Dios funda la verdad en nosotros. Entonces siempre Agustín prevalece la fe, la revelación. Sí usó la filosofía de Plotino, pero la filosofía de Plotino, aquí está la filosofía, aquí están las escrituras, y él usa la filosofía de Plotino, algunos aspectos para explicar algunas doctrinas. Pero no hace lo que Filón en el hecho de que trata, por ejemplo, de incluir el pensamiento griego en las escrituras, que es muy diferente. Tanto la filosofía como la religión se dan en la existencia, fe y razón. Como la religión se dan en la existencia. Fe y razón son dos elementos vitales de las personas en su condición existencial. Ahora, hemos visto que Sócrates, Aristóteles, Platón, los epicúreos, los estoicos, lo único que están haciendo es buscar ser feliz. ¿Y qué es lo que el hombre busca para su vida en la existencia? Ser feliz. Ese es el núcleo de todo el pensamiento de Agustín. La felicidad no es objeto de tanteo y prueba, sino de fe y gracia. Por tanto, vida, la que es digna de ser llamada así, no es más que la feliz, y no será feliz si no es eterna. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Quien es iluminado por Dios, a Dios aspira. Dios que hace bellas las almas es causa de atracción. Por lo que bien decimos,
Esta es una frase de ropero. El ser humano no es un ser para la muerte, sino es un ser para la gloria. Y vamos a ver por qué dice eso con otro filósofo que habla que el ser humano es un ser para la muerte. Vamos a ver algunas correcciones que hizo Agustín sobre la filosofía. Esto es importante porque él no va a meter la filosofía dentro de las escrituras. Él no llega con la idea, bueno, voy a adaptar las escrituras a la filosofía para que puedan coincidir. Él se da cuenta que algunos aspectos de la filosofía son contrarios, así que él corrige a la filosofía. Y su punto o su referente para corregir a la filosofía son las escrituras. Vamos a ver algunas correcciones que hizo Agustín sobre la filosofía. Antes déjenme decirles que la influencia de Agustín se hizo sentir en la mayoría de los teólogos y filósofos de la Edad Media. Hasta el año 1000, el referente era Agustín de Hipona. ¿Por qué hasta el año 1000? Porque en ese año, más adelante, va a llegar Tomás de Aquino. En la filosofía agustina se produce casi una fusión entre la fe y filosofía. Finalmente veremos algunas correcciones que hizo Agustín sobre la filosofía. Dios versus el uno, el bien. Plotino habla del uno. Platón habla del bien. Así que el Dios personal, el Dios bíblico o el Dios personal del cristianismo sustituye al uno y al bien. En la filosofía de ellos, Agustín de Hipona está diciendo, no, el uno no es, ni tampoco es el bien, es el Dios bíblico, el Dios de los cristianos. Ese es el verdadero Dios. Otro, el logos versus el demiurgo. La filosofía enseña que haya alguien que le dio forma a la materia que ya estaba. La creación por medio del verbo ha sido puesta en lugar de la participación de los universales en las cosas por medio del demiurgo y en lugar de las emanaciones panteístas. Así que el logos, y Juan nos habla de logos hecho carne, el logos que también es creador, contra el demiurgo que enseñaba en la filosofía de platonista. Autoconciencia versus preexistencia. La preexistencia de las almas ha sido sustituida por la autoconciencia de la verdad. Es decir, nosotros mismos vamos a conocer la verdad. Porque en la idea de la preexistencia se enseña, o Platón enseñaba, que ya estaba el conocimiento antes. Orígenes también creía en la preexistencia de las almas. Otra cuestión, Dios eterno versus materia eterna. Son correcciones que está haciendo Agustín sobre la filosofía. Él no dijo, el uno es Dios. Tampoco dijo, bueno, el demiurgo es el logos. Él ve diferencias abismales. Así que Agustín afirmaba que la materia no es eterna. Realmente quien sí es eterno es Dios. Entonces Dios es eterno, la materia no. Prevalecía el pensamiento que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que siempre tenían esa idea, es materia eterna. Y Agustín dice, en realidad, quien es eterno solamente es Dios. Y el siguiente, Dios versus hombre divino. Con esta teoría de las emanaciones, lo que estaba diciendo Plotino es que había algo de divinidad en los seres, que se iban degradando esa divinidad. Y Agustín dice, no, realmente nada más hay un ser divino,
y ese ser divino es Dios. El hombre es un ser pecador, es un ser depravado. Con Agustín de Hipona surge esa doctrina de la depravación, que es una doctrina también del calvinismo, la depravación total del hombre. Así que vemos cómo Agustín, usa la filosofía, rescata algunas cosas de la filosofía para explicar algunas cuestiones, pero rechaza todo aquello que vaya en contra de lo que la Biblia enseña. Ahora, Agustín no fue muy experto en la cuestión de los idiomas, el griego, el hebreo, no, pero sí fue muy estudioso de lo que tenía a la mano. Así que vemos a Agustín cómo va poniendo en el lugar que corresponde las cosas respecto a Dios de acuerdo a como la misma Biblia lo enseña. Entonces, hermano Gabriel, aquí vemos cómo si él hace esas diferencias, él no se deja influenciar por los aspectos negativos de la filosofía, sino hace una clara distinción de lo que está mal en la filosofía y finalmente se sustenta en lo que la Biblia enseña. Y quiero compartirles algo. Esto escribió Agustín de Hipona, es una sección de uno de sus escritos. Busquen en sus Biblias el Salmo 25, por favor. Dice, Salmo 25, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Y sobre este salmo, él escribe esto. A esto se refiere quizá también a aquello que habéis oído en el Evangelio. La barca estaba en peligro y Jesús dormía. Navegamos en efecto a través de un lago y no faltan ni viento ni tempestades. Nuestra barca está allí para que le invadan las tentaciones cotidianas de este mundo. ¿Y cuál es la causa de esto sino que Jesús duerme? Si Jesús no durmiera en ti, no sufrirías estas borrascas, sino que tendrías bonanza en tu interior, pues Jesús velaría contigo. ¿Y qué quiere decir que Jesús duerme? Tu fe que deriva de Jesús se ha adormecido. Se levantan las tempestades de este lago. Ves triunfar a los malvados y a los buenos que se debaten entre angustias. Es tentación, es oleada. ¿Qué es lo que hace que te espantes los oleajes del lago? Que Jesús duerme. Esto es, que tu fe, que procede de Jesús, se ha adormecido en tu corazón. ¿Qué haces para ser liberado? Despierta a Jesús y dile, Maestro, estamos perdidos. Las vicisitudes del lago se agitan, estamos perdidos. Él se despertará, es decir, volverá a ti la fe. Y con su ayuda considerarás en tu alma que todos los éxitos que ahora alcanzan los malvados no perdurarán con ellos. De hecho, o los abandonan en vida o ellos los abandonan cuando mueren. En cambio, lo que a ti te está prometido quedará para siempre. Gira pues las espaldas a esto que cae y vuelve tu cara a lo que permanece. Si Cristo se despierta, la borrasca no agitará ya tu corazón. Las olas no invadirán tu barca, porque tú demanda a los vientos y a las olas y el peligro pasará. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era cristiano. Agustín de Hipona se basó en la filosofía de Plotino y Agustín de Hipona tuvo una fuerte influencia en el pensamiento durante la Edad Media. Vamos a entrar al siguiente periodo, la filosofía en la Edad Media. Nos vamos a ver a uno. Ustedes en el libro vieron a varios, yo nada más quiero rescatar a él, a Moisés ben Maimón o Maimónides, 1135, 1204. Nada más vamos a hablar, representante de la filosofía judía. Para Maimónides, la filosofía tiene por objeto la explicación racional de la ley, de la Torá o de la Torah. El objeto supremo
de la religión y de la filosofía es el conocimiento de Dios. Por ello mismo es del todo necesario poner de acuerdo los principios y resultados de la teología y de la filosofía. Ya estamos en la filosofía de la Edad Media. Estamos hablando del año 1135 a 1204. Él es un judío y él dice que hay una manera racional de explicar la ley. Presenta el máximo ideal de armonizar la fe y la razón. Propone la interpretación alegórica de las Escrituras. Sigue a Aristóteles y demuestra la existencia de Dios como primer motor y ser necesario. Se aparta de Aristóteles en cuanto a que defiende la idea de Dios como causa primera, esto es, por introducir la creación de la nada, aunque dice que una vez creado el mundo no tiene fin. Este filósofo rescata el pensamiento de Aristóteles, habla y pone a Dios como el primer motor inmóvil, pero él introduce, igual que Filón, la creación de la nada. Ese era el problema con los demás filósofos, la cuestión de que tenía que haber algo para poder crear. Y él, como buen judío, él cree en la creación de la nada. Y finalmente vamos a ver Anselmo de Canterbury. Hay un personaje en la época de Anselmo, se llama Pedro Damiano. Pedro Damiano era un representante muy fuerte del fideísmo. El fideísmo es anti-racionalista. Anti-intelectualista. Es decir, el fideísmo considera que solo con la fe es más que suficiente para conocer a Dios. Para Pedro Damiano, el intelecto es un charco cenagoso de aguas turbias. En consecuencia, lo que la razón y la naturaleza enseñan debe de ser rechazado. Lo único que importa es salvarse, y para salvarse no hacen falta en absoluto ni la filosofía ni la ciencia. Así que rechaza la filosofía y también rechaza la ciencia. En este contexto de Pedro Damiano, del fideísmo, de una actitud antirracionalista, antiintelectualista, en donde se rechaza la filosofía y se rechaza la ciencia, es en este contexto que aparece Anselmo. Anselmo va a tratar de hacer una síntesis del fideísmo y la dialéctica. Ya explicamos, la dialéctica, es decir, ese uso de la razón para explicar las cosas. Podemos hablar entonces fideísmo, dialéctica, razón. Él va a tratar de unir, hacer una síntesis entre el fideísmo y la dialéctica. Entonces, Anselmo de Canterbury es el pensador que representa un intento de síntesis entre el fideísmo y la dialéctica, entre las exigencias de la revelación y los derechos de la razón, entre la tradición monástica y feudal y la nueva corriente surgida entre laicos y clérigos de las ciudades. Anselmo elaboró el concepto de encarnación. Y pasión de Cristo como satisfacción. Esa es una doctrina que está en la base de la teología reformada y evangélica. Entonces elaboró el concepto de encarnación y la pasión de Cristo como satisfacción. A través de eso, Dios es satisfecho. Y esa es una doctrina que es la base de la teología reformada.
Anselmo dijo, si no creo, no comprenderé. Pero a la vez, si no me aplico al estudio racional, no puedo comprender cabalmente las doctrinas de la revelación. Entonces, él dice, porque no busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. Anselmo sí consideraba importante la fe, porque finalmente la fe nos da, ante todo, la convicción de que Dios existe. Vamos a concluir la clase hoy con dos argumentos. Lo voy a poner ahí y lo voy a explicar. Esos son dos argumentos para explicar la existencia de Dios según Anselmo. Nada más quiero que me digan si es posible hacer esto ahora. La primera, Anselmo dice que demostrar la existencia de Dios es fácil. El primer argumento, el argumento cosmológico, dice, si existen los seres finitos, debe también existir el ser absoluto y originario. Así que en el argumento cosmológico, si existen los seres infinitos, esto quiere decir, perdón, los seres finitos, si existen los seres finitos, esto quiere decir que hay un ser absoluto. Si existe lo finito, tiene que estar también lo infinito. Ese es su argumento. A ese se le llama argumento cosmológico, que tiene que ver con el origen del cosmos. Y el otro argumento que tiene que ver con el ser, el argumento ontológico, dice lo siguiente: el concepto mismo de Dios implica la existencia real, de tal manera que el mismo que lo niega, ya que para negarlo debe poseer el concepto, lo afirma y se contradice. Sí, es como el ateo que está muy preocupado en defender que Dios no existe. ¿Para qué? O sea, ¿para qué voy a defender lo que no existe? Ese es su argumento ontológico. Voy a leerlo otra vez. El concepto mismo de Dios implica la existencia real, de tal manera que el mismo que lo niega, ya que para negarlo debe poseer el concepto, lo afirma y lo contradice. Dios no existe. ¿Por qué hablas de Dios? O sea, ¿por qué se va a hablar de Dios si Dios no existe? ¿Por qué voy a preocuparme en algo que no existe? Está bueno ese argumento, ¿no? Bueno, se van a encontrar con personas así de repente. Yo siempre estoy pensando en esos diálogos que se pueden dar como para compartir la fe y romper, no sé, ciertos paradigmas que se tengan ahí. Entonces, esos son los dos argumentos, por favor, ténganlos presentes, el argumento cosmológico y el argumento ontológico. Si hay un ser finito, quiere decir que también hay un ser infinito. Si se niega la existencia real de un Dios, para negarlo hay que tener ese concepto. Por lo tanto, se está afirmando y se contradice. Hay un Rabbi Zacarías, ¿han escuchado de él? Es un apologista, es muy bueno él. Y es un hombre muy, muy preparado, en el que se presenta con gente universitaria y usa argumentos que van llegando a la razón, pero finalmente presenta el Evangelio. Va quitando como que obstáculos, argumentos y presenta el Evangelio. Entonces, es un ejemplo de por qué a veces nos sirve conocer este tipo de pensamientos y cómo nosotros los podemos usar
para, para enseñarles a otros. Bien, mañana vamos a hablar de Abelardo. Nada más quiero que me digan qué recuerdan de Abelardo en la lectura que hicieron, Eloísa. ¿O no viene en el libro, la lectura de Abelardo? ¿Conocen la historia? Él ya era un grande y 16 años tiene Eloísa. Entonces, y entonces era una muchacha muy, muy lista. Así que su amigo le encarga, él está cuidado de ella, le encarga que estudie Eloísa con él. Así que Eloísa va y estudia, pero se enamoran los dos. Después de que se enamoran, descubre el protector de Eloísa que se ha enamorado de su amigo. Pero él no sé cómo llega a pensar o no sé de qué manera se entera de que tiene la intención, Abelardo, de dejar a Eloísa. Él tiene esa intención. En realidad no tenía la intención. ¿Saben lo que hace el protector de Eloísa? Manda castrar a Abelardo. Abelardo es castrado y Eloísa se va a un monasterio. Entonces es una historia trágica y en muchos de los escritos de Abelardo se revela esa situación de su tragedia por su amor a Eloísa. Es parte de la historia de Abelardo, pero vamos a hablar de él en el aspecto filosófico. Nada más quiero resaltar algo. Todo lo que estamos viendo ahorita de los pensadores es en cuanto a la filosofía, ¿sí? Porque si ustedes leen las biografías de ellos, van a encontrar más cosas. Cuando lleguemos a la filosofía, hoy que es martes, el jueves, cuando lleguemos a la filosofía de la época moderna, entonces vamos a darnos cuenta, ustedes nada más me voy a enfocar en algún aspecto, la relación entre la filosofía y la teología, porque hay muchas cosas que no estoy tocando de esos pensadores, pero si tienen alguna duda como esa de que si eso no es, para que quede claro, lo pueden hacer y tengan un pensamiento claro. Nada más nos estamos enfocando en su filosofía y la relación con la teología. Y al final, en la última clase, vamos a hacer muchas aplicaciones de lo que estamos viendo ahorita dentro del cristianismo.